Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Amigos que nos ven y que se están conectando con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook, muchas gracias, gracias y bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual y en estas lecciones semanales, en estas sesiones que estamos teniendo entre semana, ¿verdad? Y que estamos estudiando el libro de Efesios. Siempre es de bendición para nosotros y la verdad ha estado muy interesante lo que Dios nos ha estado enseñando, ¿verdad? A través de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Y espero que te esté sirviendo, ¿verdad? Que esté siendo útil. Para mí está siendo de gran bendición. Y pues te doy la cordial bienvenida. Te mando un fuerte abrazo. Y pues vamos a iniciar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Y que Él nos enseñe la lección de este día. Que nos enseñe la clase que hoy vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, si tú ya estás listo y dispuesto, acompáñame a hacer una oración juntos. Papi, adoramos y alabamos tu nombre y gracias te damos porque tú siempre eres bueno con nosotros cada día, cada momento, cada circunstancia. Gracias. Nos ponemos delante de ti en esta hora y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú nos enseñes una palabra clave, una palabra clara a cada una de nuestras vidas, que traigas revelación, que bendigas este tiempo y que seas en los hogares de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que brille y el que nos enseñe. Gracias por este tiempo y te alabamos y te adoramos por siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya estamos listos, ¿verdad? Que sea su Espíritu entre nosotros enseñándonos y que, bueno, te decía, estamos hablando del libro de Efesios. Las cartas que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? A las diferentes iglesias que ya hemos estudiado: Romanos, Corintios, Gálatas, y ahorita ya estamos en Efesios. Y que precisamente la sesión anterior terminamos de hablar del capítulo 1 de Efesios, ¿ok? Ya hablamos de el primer capítulo y cómo Pablo pues habla de las bendiciones y de las riquezas que tenemos en Dios y que le pide a Dios, dice: oro por ustedes para que Dios traiga revelación a sus vidas, ¿verdad? De estas, que Dios traiga esta revelación, perdón, de las bendiciones que Él trae. Hablábamos de la esperanza a la que hemos sido llamados, de las riquezas de la gloria de su herencia y de la supereminente grandeza de su poder. Entonces, estas son tres elementos importantes en los cuales Pablo hace el énfasis, porque dice, al final de todo esto, se centra en Cristo. Cristo como cabeza de la iglesia, y Él lo ha dado a la iglesia también. Todo lo que Dios le ha dado a Cristo, Él no lo ha dado a nosotros. Para que no, y bueno, esto hablaba a los Efesios, pero también para ti y para mí, es estas bendiciones, son estas promesas, son estas cosas las cuales podemos recibir en el poder de Cristo Jesús. No en nosotros, no se trata de nosotros, sino es el poder de Cristo, ¿ok? Y entonces, pues a partir de esta sesión, vamos a estar hablando ya ahora de el capítulo 2 del libro de Efesios, y vamos a iniciar hablando de nuestra salvación con Cristo, hablando de los primeros 10 versículos, ¿verdad? Pero ahorita nos queremos enfocar en los primeros, porque vamos a ver cómo Pablo, antes de empezar a hablar de esto, primero habla de nuestra condición antes de, ¿verdad? En Efesios 2 del 1 al 10, y si me acompañas, vamos a darle a leerlo rápido. Acompáñame, acá tengo mi Biblia. En Efesios 2, para que empezamos a familiarizarnos con el contexto de lo que vamos a estudiar. Y en esta sesión no vamos a hablar de todo, sino de la primera parte. Pero vamos a leerlo. Dice Efesios 2 del 1 al 10, dice: salvos por gracia. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a estar estudiando esto, pero en esta primer fase vamos a hablar de los primeros 3 versículos, ¿ok? Entonces, la vida sin Cristo da lugar a que predomine el pecado en las personas. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, explica cómo era nuestra condición anterior. Es decir, cómo nos comportábamos antes de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Nuestro adversario, el diablo, tiene potestad sobre este mundo y las ideologías, doctrinas, modas y estilos de pensamientos que establece se dirigen a satisfacer los deseos de la carne, haciendo nuestra voluntad conforme a nuestras propias ideas y conceptos de la vida, en una vida de desobediencia, alejada de Dios, de tal forma que, y vamos a ver cómo Pablo especificaba esto, sin Cristo nuestra vida está en el hoyo, ¿verdad? Y bueno, a veces hasta con Cristo todavía hay gente que le cuesta trabajo morir a su carne, morir a su yo y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sabes? Entonces, número 1, vamos a ver este aspecto que Pablo dice, estábamos muertos en pecados. Y si lo vemos ahí, dice en el versículo 1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus propios delitos y pecados. ¿Ok? Entonces, este es el resultado del pecado en todos los hombres. Dios le dijo al hombre que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, moriría. Adán y Eva desobedecieron, se rebelaron contra Dios y comieron. Por causa del pecado, la muerte espiritual entró en ellos. Fueron separados del Creador y la consecuencia afectó a toda la humanidad. Y vamos a Romanos 5:12 para que veamos cómo se vio o qué repercusiones tuvo, o qué alcances tuvo este pecado, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Wow, o sea, por un hombre entró el pecado, pero también dice aquí, la muerte también pasó por un hombre. Él nos heredó todo eso, porque nosotros pues no nacimos, digamos que pues sin el pecado, pero con la naturaleza de pecado, ¿sabes? Que fue lo que Adán nos heredó. Muerte no significa, no solamente es la aniquilación, sino separación. El significado de muerte es más enfocado a separación. Y entonces te voy a enseñar y vamos a aprender en esta lección los 3 tipos de muerte que existen, ¿ok? Fíjate, primero está la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. Cuando fue creado el ser humano tenía la naturaleza divina, es decir, su espíritu tenía vida, pues estaba en comunión con el Padre Celestial. Al desobedecer la instrucción dada, dejó que el pecado entrara en él y por lo tanto su espíritu muere y es fracturada la relación que tenía con el Creador, pues él es santo y no puede convivir con el pecado, por lo que sufre la muerte espiritual. Así, el hombre pierde el espíritu, la imagen, la presencia y la bendición de Dios y obviamente su comunión con él, quedando en la oscuridad espiritual y bajo la maldición del pecado, tal como una rama que al ser cortada del árbol muere. Este es el estado de toda la humanidad, alejados de Dios y muertos en sus delitos y pecados. Y esta era nuestra condición antes de unirnos a Cristo. Entonces, como el apóstol Pablo empieza a hablar de esta muerte espiritual, aquí lo estamos aclarando y lo estamos explicando porque hablamos de 3 tipos de muerte. La primera es la muerte espiritual porque fue la primera muerte que experimentó el hombre. Adán y Eva fueron creados con la naturaleza divina, con la naturaleza de Dios. Por eso podían estar en comunión con Dios. Por eso podían estar desnudos y no se avergonzaban. Por eso dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre. Y había una comunión más constante, más directa entre Dios y el hombre. Y no había problema, el hombre no era destruido porque no había pecado, no había maldad en él.
Por eso el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal abrió los ojos del hombre para que conociera lo bueno y lo malo, porque no lo conocía. Y lo primero que descubrió al comer de ese fruto era que estaba desnudo y le dio vergüenza, porque ya entró la malicia, ya entró el mal en su corazón. Pero entonces esto fue lo que dio origen a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios, ¿sabes? Porque eso era lo que los mantenía en comunión, los espíritus. El espíritu de Dios, que es santo, con el espíritu del hombre, que tenía primeramente la naturaleza de Dios, ¿sabes? Por eso había comunión. Al entrar el pecado, son separados y ya no pueden estar, porque la condición de Dios es que Dios es santo. El hombre ya no es santo, el hombre ya tiene pecado, ya tiene maldad, y Dios no puede convivir con el hombre. Entonces, el hombre sufre una muerte espiritual, una separación de su creador, que muchas personas han comentado eso, que lo más difícil es, y lo más triste para el hombre, a lo mejor más que cualquier otra cosa, es la separación de su creador, el estar lejos de Dios, de la presencia, porque fuimos creados por el corazón paternal de Dios, para estar cerca de papá, para disfrutar la relación con papá, ¿ok? Entonces, esto es lo que ocasionó la muerte espiritual, y ahorita vamos a la segunda muerte, bueno, a la que sigue, porque hablamos de la muerte física. Por causa del pecado, un día todos moriremos físicamente, pues todos hemos pecado. En ese instante nuestro espíritu se separará de nuestro cuerpo, que dejará de existir en este mundo, volverá al polvo de donde fue tomado, y el espíritu estará dormido, esperando el día en que se encuentre frente a Dios para saber cuál será su destino final, el cielo o el infierno. Entonces, originado de la muerte espiritual vino la muerte física. Con la muerte espiritual vino la enfermedad, la pobreza y la muerte. Entonces el hombre, pues ahora experimenta la muerte física, y entonces tiene un tiempo contado dentro de este mundo físico, ¿verdad? Y después va a descansar y esperar hasta que pueda estar otra vez de frente al Creador. Entonces, si te hago un contexto respecto a Jesús, ¿qué pasaba con Jesús? Acuérdate que Jesús también tenía la naturaleza de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo y la mujer, no por la unión de hombre y mujer. Él no tenía la simiente del hombre y de la mujer, no tenía la simiente del pecado, ¿ok? Por eso él tenía la misma naturaleza que Adán antes de pecar. Y se le considera a Jesús, también en la Biblia se habla como el segundo Adán, ¿ok? Porque tenía la misma naturaleza divina, ¿ok? Y entonces, como él no pecó, como él buscó de Dios, como él tenía su comunión con Dios y él se mantuvo firme, aún en medio de la tentación y de las cosas que le pasaban, eso le valió para llegar hasta el final y dar su vida por ti y por mí. Pero él todavía no podía morir físicamente. Para que él muriera físicamente, como tenía la naturaleza divina, necesitaba morir primero espiritualmente. ¿Sabes en qué momento Jesús murió espiritualmente? Y la Biblia no lo dice. Cuando en la cruz le dice a Dios: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, sabactani, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Jesús siente el abandono de papá, es porque Dios ya se aleja de él, porque Jesús ya está llevando en sí tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Entonces Dios se aleja, y entonces muere espiritualmente Jesús también, llevando tu pecado y el mío, y entonces puede morir físicamente. Y hasta ese momento muere físicamente, y vamos a la siguiente muerte, ¿verdad? Porque son 3 tipos. Entonces ya hablamos de la muerte espiritual, la muerte física, y ahora vamos a la muerte eterna. Porque yo te decía en la muerte física que entonces una vez que ya dejamos de existir en este mundo, dice la palabra que los cuerpos duermen y que están esperando ahora sí que la venida de Cristo, los que han muerto en Cristo, la venida de Jesús para ir a reinar con él, para casarnos con él en las bodas del Cordero, y los que no están esperando el juicio para la segunda muerte. Y dice la muerte eterna, considerada también como la segunda muerte, que en Apocalipsis, vamos a leerlo rápidamente, Apocalipsis 2:11, dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y también en Apocalipsis 21:18, dice la palabra:
el Apocalipsis 21:8, perdón, 21:8 dice la palabra. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿ok? Entonces, esta es la segunda muerte, que es la eterna separación de Dios, es decir, estar privado eternamente de su presencia y sin ninguna esperanza de salvación, condenado por siempre y arrojado al lago de fuego y azufre. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, también nos lo hace ver. Dice, en llama de fuego para retribución de los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ya una vez, porque va a haber un momento que todos vamos a estar delante de Dios y los muertos van a resucitar, todos. Los que morimos en Cristo y nos tocó, ya vamos a resucitar y ya vamos a haber estado con Dios en las bodas del Cordero. Pero ya después va a haber un momento donde todos van a estar delante de Dios y delante de Cristo y se van a arrodillar delante del Rey de Gloria, porque dice que en Filipenses, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Y entonces va a venir la parte del libro de la vida, donde se va a decir, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? No, pues que sí. ¿Creíste en Jesucristo? No, pues que sí. ¿Llevaste la vida como Cristo? No, pues que sí. Adelante, pasa al gozo de tu Señor. No, pues que que no quise creer, que Cristo no era verdadero, que no sé qué, que nunca me predicaron y todo. Brother, no puedes estar con tu Señor. Y te tienes que ir al lago de azufre, al lago, dice aquí, al lago de fuego, ¿verdad? De fuego y azufre, al infierno, ¿verdad? Lo que se considera. Y entonces todos esos que no quisieron creer y que no entregaron su vida a Cristo y que dudaron, van a tener, y esa es la segunda muerte, y ya va a ser definitiva. Y ahí sí ya no va a haber vuelta de hoja, alejados de Dios, en el sufrimiento, ¿verdad? En el lloro y el crujir de dientes, que dice también Jesús, decía así. Entonces, estas son las tres muertes. La muerte espiritual, separados de Dios, pero podemos regresar con Dios a través de creer en Cristo y Cristo nos da vida. Por eso Cristo nos da vida eterna. Él resucitó para darnos vida eterna y reconciliarnos con Dios. Y entonces ya somos libres de la segunda muerte, de la muerte eterna. Pero también está la muerte física, que es dejar de existir en este mundo, que esto sí nos va a tocar a todos, cristianos o no cristianos, porque es parte de nuestra condición humana. Pero la más ruda es la segunda muerte o la muerte eterna. Entonces, esto es parte de lo que Pablo dice de estar sometidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, la separación de Dios, alejados de nuestro Dios. Pero luego también dice que estábamos sometidos a tres fuerzas, al mundo, a Satanás y a la carne, ¿verdad? Entonces, porque dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, también entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, hablando de estos tres aspectos. Y fíjate, primero dice, siguiendo la corriente de este mundo, en el versículo 2. Los peces vivos nadan contra la corriente, pero los peces muertos son arrastrados por ella. Todos los que nacimos después de Adán hemos heredado la muerte espiritual, en este estado, arrastrados por ella. Todos los que en este estado, éramos arrastrados por la corriente de este mundo. El estilo de vida, la mentalidad y las costumbres de la sociedad, entre otros factores, son una poderosa fuerza que ejerce presión sobre el hombre. La sociedad en su conjunto, con su egoísmo, falsedad, vanidad, fornicación, materialismo, vocabulario perverso, etc., es una corriente poderosa que arrastra hacia la perdición, ya que la ideología mundana te hace creer que todo lo que haces está bien, aunque vaya en contra de los principios de Dios. Ahora, en este punto, es importante aclarar lo siguiente. La palabra mundo en el griego cosmos tiene 4 significados o usos diferentes en la Biblia. Primero, universo. Y vemos algunos versículos de esto. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, o sea, del universo, ¿ok? En Hebreos 11:3, aquí vamos a leer mucho Biblia, dice,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, el mundo, ¿verdad? Luego, otro concepto es planeta Tierra. Salmos 24.1. Otro concepto de cosmos. En Salmos 24.1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? El planeta Tierra. Y Juan 17.11. Rápidamente en Juan 17.11 dice la palabra: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Entonces, este es el otro concepto, planeta Tierra. El otro concepto de la palabra mundo con el griego cosmos es humanidad. Juan 3.16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, a todos los seres humanos. Y en el 17.21 dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, o sea, la humanidad, crea que tú me enviaste. O sea, este es el sentido de esta palabra en ese significado. Y el cuarto se refiere al estilo de vida y sistema humano diabólico y rebelde contra Dios. En Santiago 4.4 vemos cómo lo expresa de esta manera. ¿Ok? Santiago 4.4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, la amistad contra todo lo que el sistema del mundo establece, ¿verdad? Y primera de Juan 2.15, que dice aquí: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? Porque dice: porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estos 4 significados tienen que ver cómo la Biblia hace referencia a el mundo, ¿ok? Como el universo, como el planeta Tierra, como cuando se refiere a la humanidad, que es el mundo, pero también conforme al estilo de vida que establece el mundo. En este contexto, el sentido de la palabra mundo va enfocado a este último que estamos hablando. Cuando Pablo les dijo a los efesios que antes seguíamos las corrientes de este mundo, las ideologías de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que somos arrastrados por las corrientes y aún en la iglesia se infiltran ideas del mundo y está bien rudo, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por pensamientos, por corrientes, donde ahora el mundo ya hay muchas cosas que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le llaman malo. Hay cosas que ya el mundo acepta como bien. Y hablábamos aquí de egoísmo, falsedad, vanidad, fornicación, materialismo. Por ejemplo, hablando de la fornicación, ¿verdad? Ya puedes tener relaciones sexuales, o el mundo aprueba tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o en bigamia o adulterio, ¿verdad? Cuando hablan de estas relaciones de intercambiar parejas y cosas así, de la vanidad, ¿verdad? Que ahora todo el mundo busca estar fitness y todo, pero no tanto por salud, sino por vanidad, por ser alguien, por tener una identidad. Y todos estos aspectos de usar tatuajes, perforaciones y cosas que alteran tu cuerpo y que ya te quitan la belleza que Dios te dio desde el principio. Entonces, y el vocabulario perverso, y ahora ya es muy natural decir groserías y no pasa nada, nadie se ofende. Y te voy a decir una cosa: cuando estaba en la universidad, mis amigos que supuestamente eran los que tenían más dinero y todo, bueno, no amigos, mis compañeros que eran acá, eran bien groseros, eran los más pelados. Y mis cuates acá, que éramos más del barrio, más acá, no decíamos tantas groserías, ¿sabes? O sea, pareciera lo contrario. Eso me sorprendió. Pero para ellos decir tantas groserías les hacía sentir como, no sé, mucha clase o todo. Eran más pelados que nosotros. Que bueno, mis amigos acá del mismo nivel, sí decían groserías, pero no tantas como los otros. O sea, estaban acá en el hoyo. Pero son corrientes que el mundo va jalando y que antes de Cristo éramos arrastrados por ellos, creyendo que hacíamos bien, ¿verdad? Festejando a los muertos en el Halloween, haciendo otras cosas que no estaban padres y que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero también dice Pablo, el segundo punto, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el versículo 2.
En la sociedad operan invisibles fuerzas satánicas que existen y que más adelante en Efesios 6 las vamos a ver porque Pablo las describe. Son espíritus malignos donde el principal es Satanás. En el Nuevo Testamento se le denomina, por ejemplo, vamos a ver otros aspectos, cómo se le denomina al diablo, como la potestad de las tinieblas en Colosenses 1:13. Mira rápidamente, para que lo veamos en los versículos. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Luego también se le conoce como el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla, refiriéndose al diablo, lo identifica como el Dios de este siglo, también como el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús refiriéndose a él, ¿verdad? Entonces, Satanás, por medio de los malos espíritus, opera en los rebeldes. Su estrategia consiste en potenciar la maldad de los malos, la rebeldía de los rebeldes y la incredulidad de los que no quieren creer. Hijos de desobediencia, que es como se refiere el apóstol Pablo. Eso significa tener una naturaleza rebelde. Ante la autoridad de Dios, el hombre puede tener únicamente una de estas dos actitudes, o sumisión o rebeldía. Adán se rebeló, Jesús se sujetó al Padre y fue obediente hasta la muerte. El pecado capital de todos los hombres es la rebeldía hacia Dios. La rebeldía es la raíz de todos los otros pecados. Cuando el hombre tiene una actitud rebelde, está dando lugar al diablo para que obre en él para destruirlo, tanto a él como a otros a través de él. Porque es parte de la naturaleza del diablo, la rebeldía. Y entonces eso opera en las personas, ¿verdad? Por eso Pablo decía hijos de desobediencia, hijos rebeldes. Entonces, nada más quiero recordarte algo. Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene potestad sobre este mundo. Originalmente no la tenía, porque esa potestad la tenía Adán y Eva. Dios se la dio al hombre. Pero cuando Adán pecó, legalmente le pasó esa potestad al diablo. Por eso la maldad crece. Por eso nuestra naturaleza está encaminada hacia el mal. Por eso hoy en día el enemigo va a marchas forzadas. Y si tú lo ves en muchos aspectos como la música, no sé, la televisión, los programas, el cine, muchos aspectos en los cuales traen influencia del enemigo y ya muy clara para afectar a los seres humanos y hacernos creer eso, ¿verdad? Ya escuchas las canciones, ya ves películas, series, programas, escuchas aún en las noticias cosas negativas, cosas de pecado, de destrucción, que aún el mundo las ve normales. Pero él es el príncipe de ese mundo y él tiene la potestad. Por eso cuando Jesús fue tentado y le dijo el diablo: te doy todos los reinos del mundo si tú me adoras, si tú postrado me adoras, Jesús entendió que sí, que él tenía todos los reinos porque Adán legalmente se los dio. Pero en Cristo nosotros los podemos recuperar esa potestad. Por eso somos llamados a ser reyes y sacerdotes, para gobernar con la autoridad de Cristo sobre aquello que Adán perdió al pecar, ¿ok? Entonces, esto es parte de lo importante que es entender cuáles son las corrientes demoníacas que aún se pueden infiltrar en la iglesia y que están fuera de la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo, Cristo y Dios no están en medio de una reunión, de la palabra, del mensaje, de la oración, de la alabanza, de todo lo que hacemos, aguas, porque pueden ser buenas palabras de ánimo, de aliento, de optimismo, pero sin Cristo. Entonces Dios tiene que estar brillando siempre ahí, ¿sabes? Cuidemos esos elementos y caminemos en eso para que no caigamos en conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿ok? Y el tercer punto que habla el apóstol Pablo es: vivimos en los deseos de nuestra carne, porque estamos hablando en este punto de que fuimos sometidos a tres fuerzas. Sin Cristo estamos sometidos a la fuerza del mundo, a la de Satanás y a la de nuestra carne, a los deseos de nuestra carne. Es lo que lucha en nosotros, ¿sabes? Porque el mundo te ofrece cosas padres, ¿no? Ándale, ten las mujeres que tú quieras, o ¿sabes qué? Puedes llegar a los niveles más altos por encima de quien sea y no pasa nada, y tú válete por ti mismo, y etcétera, y cosas así.
Eso dice el mundo. El diablo también te dice, ¿verdad? Divide y vencerás, destruye ojo por ojo, diente por diente, y ahora si él te le hizo una, tú haces la doble y cosas así. Y aparte vienen los deseos de la carne. Esta es la tercera fuerza a la que antes de Cristo estábamos sometidos. Carne en el griego es sarx, la que no se refiere al cuerpo físico. Cuerpo en griego es soma y es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento para referirse tanto al cuerpo físico como también a la metáfora correspondiente cuando habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se dice soma. Que aquí en Efesios 1:23, que es lo que vimos en la sesión anterior, habla precisamente de esto, cuando dice que toda la autoridad Cristo se la dio a la iglesia, ¿verdad? Mira, lo vamos a leer rápidamente. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces a eso se refiere con la expresión soma, al cuerpo de Cristo. Pero en este punto es importante aclarar lo siguiente. La palabra carne, sarx, en el Nuevo Testamento tiene 4 significados y usos diferentes. Uno, hablando del hombre y de la humanidad, en Hechos 2:17, vamos rápidamente, dice la palabra, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A esto se refiere a la humanidad. Y en Marcos 13:20, dice la palabra, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Hablando de la humanidad, ¿verdad? Y luego, también esta palabra carne es usada como sinónimo del cuerpo físico. Segunda de Corintios 10:3. Vamos rápidamente. Segunda de Corintios 10:3 dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. A eso se refiere, que andamos en el cuerpo, ¿verdad? Efesios 2:11, que es lo que acabamos de leer. Mira, bueno, no lo acabamos de leer porque Efesios es lo que vamos a ver más adelante, pero mira, fíjate cómo se refiere. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto al cuerpo físico, en cuanto a su vida en el mundo, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Ya lo explicaremos más adelante. Y también en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas. Aquí se refiere al cuerpo físico. Otro concepto de carne es la propia debilidad humana. En Mateo 26:41 dice la palabra, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, a la debilidad humana, la carne, ¿verdad? Y el punto 4 habla de la naturaleza pecaminosa del ser humano después de la caída. El hombre está sujeto al pecado y reducido a debilidad e incapacidad. La mejor descripción de lo que es la carne está en Romanos 7, del 14 al 25. Está muy largo esta parte, pero nada más te voy a leer la primera parte para que tú veas cómo el apóstol Pablo habla de esto. Del 14 al 25, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo lo que la ley es buena. Entonces, hablando de la carne, de mis deseos, de que a veces dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, porque a mi carne le gusta más lo malo. Entonces, el hombre por sus propios recursos es impotente para hacer el bien, cumplir las demandas de la ley, y se vuelve un esclavo de su naturaleza pecaminosa, un siervo del pecado, y queda sometido a sus deseos carnales. Este último significado es el sentido en que se usa aquí la palabra carne. Los deseos de cada uno, ¿verdad? A esto se refiere Pablo.
¿Qué es lo que tú deseas? Y todos tenemos un área débil. Hay otra parte en la palabra que dice que Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia, su área débil. Hay alguien que sufre o que le es atractivo el alcohol, a otros el cigarro, a otros el sexo, a otros la mentira, a otros el chisme, a otros... Cada uno tiene un área así. Son los deseos que le satisfacen, que te hacen sentir bien cuando lo practicas, pero que a Dios no le agradan y que al final te destruyen. En nuestra vida anterior vivíamos dominados por los deseos de la voluntad y los pensamientos de la carne. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras actitudes eran contrarios a la voluntad de Dios. Con nuestra actitud estábamos diciendo, yo hago lo que quiero, vivo como a mí me parece, como se me da la gana, voy a actuar según yo sienta que se me antoje. Antes de Cristo, y el hombre sin Cristo piensa así. Esta es una posición que determina un estilo de vida rebelde ante Dios. Y es lo que el mundo y el diablo te ofrecen. Séte rebelde, haz lo que tú quieras, hazlo como quieras. A los adolescentes, bajita la tenaza, poco a poco se les va sembrando eso de rebeldía y todo eso, ¿verdad? Parece que no, pero y los chavos son atraídos por esto. También dice Pablo que éramos por naturaleza hijos de ira. Dios es omnisciente, conoce y ve todos los pecados de los hombres, y a la vez es santo. Por causa de su santidad y justicia, aborrece y odia el pecado con todo su ser. Su ira es terrible contra el pecado y la impiedad. Un solo pecado bastó para que Adán y Eva fueran expulsados de su presencia y fuesen sometidos a la muerte y a la condenación eterna. Por causa de nuestros pecados, nosotros también éramos merecedores de la justa ira de Dios. Fuimos destituidos de su gloria y habíamos sido condenados al tormento eterno del infierno. Esta ira divina no era solamente contra nuestros actos pecaminosos, sino también contra la naturaleza pecaminosa, es decir, contra nuestra manera de ser rebelde y pecador. El pecado no solo afectó nuestra conducta, sino también nuestro ser. Es por eso que Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Y desde pequeños. Y fíjate que desde pequeños, y hoy en día la inocencia de un niño se pierde a muy corta edad. Y a veces los padres también los impulsan a las criaturas a ser groseros, a ser rebeldes, a ser... Te digo que, y te había contado hace tiempo, de un amigo que está grabando con su niña en la alberca con su esposa y la ahogan tantito y la niña sale y los empieza a ofender con groserías y ellos se ríen y fue viral y todo el mundo se rió y lo festejan y no está padre porque eso va sembrando en cada uno de nosotros eso, ser hijos de ira, hijos que somos rebeldes en contra de Dios, hablando antes de Cristo. Ya con Cristo eso ya Cristo viene, limpia nuestro corazón y ya no somos así. Nuestras formas de hablar y de expresarnos y de ser cambian. Porque ahora Cristo mora en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión de esta primera parte? Para poder comprender el impacto de la obra redentora de Jesús en la cruz y el significado de la salvación, es importante conocer la condición de pecado en la que estábamos antes de conocer a Cristo, a fin de saber lo que para Dios representa la maldad del hombre, el reinado del príncipe de este mundo y la ruptura de la comunión y la relación de amor paternal que había entre ellos. Una de las principales características del Padre Celestial es la santidad y no puede convivir donde hay pecado. Es por eso que el hombre es considerado su enemigo al vivir alejado de su voluntad. Jesús es el medio por el cual un pecador puede reconciliarse con el Creador y ser limpio de todo pecado, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero aquí es importante que entendamos que aún estas tres influencias, aunque ya hemos sido libres de eso, siguen atacándonos. El mundo, el diablo y nuestra propia carne, porque nos quieren hacer caer, nos quieren hacer regresar al pecado, a la maldad, a la muerte, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en comunión con Dios para que eso no nos venza, para que eso no nos haga volver atrás, ¿sabes? Y el mundo nos va a seguir ofreciendo la tentación, ¿verdad? Y claro, yo te decía, si por ejemplo, mi área débil es el cigarro, por poner un ejemplo, entonces salgo y todo lo que veo se relaciona con eso. Mis vecinos fuman, mis amigos fuman y veo espectaculares o noticias o anuncios de todo eso. Y eso a mí me afecta porque es algo que a mí me gusta, a mi carne le gusta, a mis deseos carnales, ¿verdad? Y el enemigo también está ahí así como, échatelo, no pasa nada, no pasa nada aquí entre cuates, ¿sabes? Entonces cuidemos esos aspectos. Y el versículo para recordar que es Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
fue la consecuencia de eso. Ahora tenemos que luchar con eso, pero con el poder de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos el poder de Cristo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Seguimos siendo humanos y tenemos debilidades y situaciones difíciles, pero con Cristo las podemos superar. Y Dios nos va ayudando a trabajar en eso, ¿verdad? Dios lo está haciendo conmigo y también lo va a hacer contigo. Entonces, espero que haya quedado clara esta primera parte de Efesios 2. Vamos a seguir estudiando la próxima sesión esto y que esto te vaya edificando más en el conocimiento de Cristo, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios por esto. Papi, gracias por esta lección y gracias por lo que hemos aprendido. Guárdanos y líbranos, Señor, de volver a caer en esta tentación. Líbranos, Señor, de lo que el mundo piensa, Señor, de los deseos de nuestra carne, Señor, y de los ataques del enemigo. Ayúdanos a permanecer en comunión fiel y firme contigo, Señor, y saber, Padre, que hemos dejado todo eso para caminar contigo en Cristo Jesús, en ese amor, en esa fidelidad, en esa nueva vida que tú nos das. Alabamos, adoramos tu nombre y gracias te damos por este tiempo. Bendice a mi amada iglesia y amigos que nos ven y que tú seas el centro de cada uno de nosotros, Señor, llevándonos a más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, no dejen de compartirlo, de darle like, espero que pueda ser de bendición para otras personas y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. No dejen de seguirnos por nuestra página de Facebook, Ágape Amor que Transforma, y los domingos tenemos transmisión en vivo, reunión presencial y transmisión en vivo a partir de las 11:15 de la mañana aproximadamente, ahí estamos, y también tenemos nuestras páginas de Facebook y de YouTube, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, que tengan una bendecida semana y Dios obrando a través de ustedes. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima.